Vamos a hablar de la digitalización de las audiencias culturales, con el que ha sido nuestro profesor y el director, digamos, de ese gran título de experto en audiencias del Instituto del Ocio, que va a moderar con alguien, digamos, tan importante en el mundo del arte y muy conocido, que es Pablo Helguera, artista, gestor, también ha trabajado hasta hace muy poquito dentro del MoMA. Así que, Jaime, te paso la palabra. Muy bien, Rafa, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por invitarme y contar conmigo para esta primera conversación que lanza a la red, de algún modo, al público con Pablo Helguera, que es un auténtico privilegio y un placer charlar hoy con él. Nosotros, desde el Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto, estamos encantados de apoyar esta iniciativa de la red que hoy presentáis. Compartimos los valores que ha comentado Rafa, compartimos el entusiasmo que se ve, que irradiáis en este primer lanzamiento, tanto desde la investigación como desde la formación en el experto en estrategia de públicos que comentabas. Tratamos precisamente de poner un poco los medios para lograr que el público esté en el corazón mismo de las organizaciones culturales. Y ahí tratamos de contar o de tejer redes y alianzas con mediadores, productores de la cultura, como el propio Pablo Helguera. Voy a presentar brevemente su perfil antes de comenzar. Él tiene una trayectoria enorme, muy consolidada, precisamente como artista y como educador, pero también dentro de la gestión cultural. Es verdad que el último giro de este currículum trepidante, en un año trepidante precisamente como este, de 2020, nos ha pillado con el pie cambiado y anunciábamos, comunicábamos como si formase parte del staff del MoMA de Nueva York todavía, pero hace un mes, ha sido muy recién el cambio en el que ahora forma parte del claustro docente de una de los centros universitarios más prestigiosos de Nueva York, que es The New School, en su College of Performing Arts, ¿no? Pero hasta hace un mes realmente formaba parte, era el responsable de programas para adultos y programas académicos del MoMA de Nueva York, desde 2007 a 2020. Anteriormente también otros 7 años como responsable de programas públicos en el Museo Guggenheim de Nueva York también, ¿no? Y además de eso, pues le da tiempo a hacer una infinidad de exposiciones, publicaciones, tiene más de 20 libros, etcétera, ¿no? Bueno, es un perfil bueno, muy impresionante. Y querríamos empezar, quizá, Pablo, precisamente, por afrontar de entrada algo que yo creo que condiciona necesariamente o que imprime un sello especial a tu aproximación a los públicos, ¿no? Que es esa doble condición de artista y de educador que tú has querido como mantener siempre muy de la mano, ¿no? Tu obra como artista desde los años 90 se ha enfocado en el campo de lo que suele llamarse el socially engaged art, ¿no? Y sí me gustaría que nos pudieses contar de algún modo cómo ese tipo de aproximación artística ha conformado también los principios de tu labor como educador y, por lo tanto, de tu aproximación al público, en este caso dentro del MoMA o dentro del Guggenheim o las otras instituciones en las que has participado. Muy bien, bueno, gracias Jaime y bueno, gracias Rafael y Jaime y todos ustedes por la invitación a participar en esta conversación. Es todo un placer y un honor. Y bueno, pues les deseo mucho éxito con este proyecto. Pero bueno, ya respondiendo a tu pregunta, efectivamente mi trayectoria en el mundo, en el campo de los museos y de la gestión de públicos es un poco, no sé, inusual, aunque creo a la vez que todo educador, la profesión misma del educador no es exclusivamente una disciplina centrada en la metodología de educación, sino en las experiencias que uno tiene. Mi experiencia es realmente la de haber sido un artista, la de ser un artista todavía. Y yo nunca busqué trabajar en un museo. Básicamente yo estaba de estudiante en el Art Institute de Chicago, no tenía dinero, no podía pagar la colegiatura, estaba en crisis y bueno, me dijeron, bueno, hay un programa en el que podrías entrar que es de pasantías, que te daría un pequeño dinero
trabajando dentro del museo, ¿no? Entonces entré como pasante en el Art Institute de Chicago, trabajando para un comisario muy importante de arte mesoamericano. Y bueno, trabajé en mi primera exposición. Esto fue en 1991. O sea que llevo desde entonces trabajando en museos ya. Es una locura. Y bueno, y claro, yo era un chico de 18 años que no sabía nada. Y bueno, no sé mucho más que entonces, pero tuve la oportunidad en ese momento de dar una visita guiada, ¿no? Para un grupo de visitantes de México. Y yo creo que di la peor visita guiada en la historia de las visitas guiadas. Entrará en los anales de las malas visitas guiadas. Pero yo fui feliz, me encantó el proceso de intercambiar información, de hablar con el público. Y digamos que comenzó esta larga trayectoria de trabajar en museos. Mi trabajo como artista siempre se ha virado un poco en relación al performance y a las artes escénicas. Y entonces este proceso de dialogar, de establecer estructuras de diálogo con el público, siempre fue algo como muy natural para mí. Conforme fui trabajando en museos y digamos que siendo como testigo un poco de las interacciones que suelen ocurrir en estos contextos, me di cuenta de cómo de manera interna la percepción de lo que es el arte existía una cierta distancia por parte de los historiadores, de los comisarios, que veían el artista como este ser casi como etéreo, divino, que cuelga en las paredes de los museos. Mientras que para mí el arte siempre ha sido, claro, pues una cosa de la vida diaria, ¿no? Y entender el proceso artístico es inextricable, entender la obra misma, ¿no? De manera que yo como educador traté siempre de enfatizar el hecho de que el arte es una experiencia social, pero es una experiencia que parte de un ser humano como nosotros. Es decir, que no somos dioses, no somos seres divinos, somos personas comunes y corrientes, con emociones comunes y corrientes que compartimos todos, ¿no? Y lo único que es diferente es la manera en que estas se expresan o que adquieren esta expresión. Y mi énfasis siempre fue el tratar de conectar al público con esas reflexiones, con esos intereses, con esas obras. Y bueno, eso ha sido, por un lado, mi énfasis, digamos, como educador. Por otra parte, debo mencionar que el ser artista y ser educador es una experiencia bastante interesante, porque una cosa informa a la otra. Uno como artista está en su laboratorio, que es su estudio, el taller, y uno como educador está también en su propio laboratorio y taller, que es el museo. Y ambas cosas pueden entrar en un diálogo muy interesante. Sí, iremos llegando a lo largo de la charla a lo que comentaba Rafa al comienzo, que es la digitalización de los públicos, y tendrá todo el sentido, porque precisamente Pablo Helguera hace 10 años estuvo en el lanzamiento de las primeras acciones online del MoMA, y justamente tu despedida del museo ha sido en el momento de máxima digitalización de todos los contenidos y las acciones, ¿no? Llegaremos a eso, pero yo creo que es muy interesante que quizá pongamos un poco las bases, digamos, de tu aproximación a los públicos, explicando quizá en qué ha consistido ese tipo de lo que se suele llamar en Estados Unidos public programs, ¿no? Que quizá en español no es una terminología que solamos usar, los programas públicos. ¿Qué quiere decirse con eso y cuál es su función, digamos, en la aproximación a los públicos dentro de la misión de un museo? Sí, buena pregunta, gracias. Y bueno, para empezar, el término public programs, solo para aclarar, es un término que incluso en Estados Unidos no se entiende muy bien, ¿no? Y que puede significar muchas cosas, de la misma manera en que el término performance puede significar muchas cosas. Uno lo puede interpretar como performance art, pero performance también quiere decir ejecución, ¿no? Quiere decir hacer algo en vivo, ¿no? Lo que sea, ¿no? Entonces puede ser el performance de tu carro, ¿no? Es decir, cómo funciona tu automóvil. Pero bueno, entonces public programs es lo mismo, que bueno, es también como muy genérico, pero en nuestro pequeño mundillo de educación en museos en Estados Unidos, nos referimos específicamente a la realización de eventos de índole de conversación dialógico,
que pueden ser simposios, mesas redondas, discusiones, conferencias, diálogos de todo tipo y también charlas en las galerías, ¿no? En las charlas en las salas, ¿no? De manera que mi función como educador en museos siempre fue la de, digamos, generar, estructurar este tipo de programas para cada una de las exposiciones en las que trabajé, que bueno, fueron como cientos, ¿no? Y el proceso casi siempre era el mismo, era reunirse con el comisario, con el equipo que estaba haciendo la exposición, entender lo que era la exposición y luego tratar de extraer los conceptos principales, las cosas más interesantes acerca de esa exposición y tratar de conectarlos con diferentes tipos de públicos, ¿no? Entonces, si la exposición era de arquitectura, podíamos entablar programas con profesionales del medio de la arquitectura, pero también hacer programas para el público en general, para entender aspectos de lo que es esta historia de la arquitectura. Entonces, es también la misión de crear digamos, un complejo programático de oportunidades para diferentes tipos de públicos, ¿no? Dependiendo de cuáles son los públicos que suelen asistir al museo o con los que el museo tiene un diálogo en particular, ya sea tu comunidad local, la inmediata, públicos especiales como gente de la tercera edad o gentes con dificultades o niños o escuelas o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, de manera muy, muy sencilla, es un poco eso es lo que significaría public programs dentro de un museo. Sí, es interesante porque digamos, uno de los caballos de batalla, de algún modo, en el nuevo concepto de desarrollo de públicos que estamos tratando de impulsar y que trabajamos, por ejemplo, también en el experto, tiene que ver con romper un poco esa inercia que tienen muchas organizaciones culturales y, desde luego, también museos, en entender o pensar al público como el destinatario final, ¿no? Digamos, la última cosa en la que se piensa, de algún modo, en su actividad, ¿no? Es decir, tú paquetizas, tú haces, tú organizas y luego piensas en cómo llegar al público, cómo transferirlo, cómo es casi un público diana, ¿no? de un modelo que es el modelo casi de la comunicación o del marketing, ¿no? Entiendo que, claro, tú al presentar en qué consiste propiamente los public programs, has puesto en primer lugar el diálogo, la conversación, o sea, generar conversación con distintos tipos de público, ¿no? Entiendo que eso obliga a pensar esa conversación de una manera distinta a eso, a como si fuesen targets de acciones, no sé, comunicativas, ¿no? Meros destinatarios finales de algo que tú tratas de difundir o transferir. En este caso, si es una conversación, los temas de la conversación no están dados de antemano, de algún modo, ¿no? No, para nada. Y bueno, yo siempre he visto la educación desde quizá desde dos ángulos, quizá el índole primero, yo me considero un pragmatista de la filosofía del pragmatismo, en el sentido en que la educación es algo vivencial primordialmente, es decir, que uno aprende al hacer, ¿no? Entonces, la acción aunque sea una acción verbal, es particularmente relevante para aprender. De manera que era muy importante para mí, al menos cuando empecé en museos, el tratar de romper este patrón o estas muletillas de las que en el mundo académico de museos se suelen depender, de hacer una presentación como una conferencia dirigida a una masa amorfa, ¿no? Es decir, aventar información en la cara de la gente, ¿no? Y impresionar con datos y frases muy elegantes, extranjeras, filosóficas, complejas, ¿no? Para mostrar lo inteligente y sofisticado que uno es. Eso no es la educación, eso para mí es una manera de hacer teatro que no funciona muy bien. Y existen múltiples estudios de cómo esto no funciona. De manera que para mí la educación vivencial es muy importante. Y por otra parte, lo otro que me interesa mucho es el hecho mismo de que el proceso educativo es un proceso de aprendizaje para todos, no exclusivamente para una persona en particular. En el mundo del arte contemporáneo, en el mundo de museos, tenemos la tendencia de que los museos son una especie como de iglesia, cuya misión es convertir al público a la doctrina de la teoría del arte contemporáneo. Es decir, que el público es
lo infantilizamos, creemos que el público es este ser vacío, ¿no? De contenido al que uno tiene que llegar a llenar como si fuera un tanque de gasolina, ¿no? A mí me interesaba mucho romper ese tipo de mentalidad, de doctrina colonial, de colonizar un poco la pedagogía y también abrir la posibilidad de vulnerabilizarme como educador para realmente prestar atención a lo que la otra persona tiene que decir. Es decir, incluso si yo sé que yo tengo conocimiento de un tema en particular, quizá yo sé mucho acerca del arte conceptual y de los años 60 y de toda clase de cosas vinculadas con eso, a la vez el público con el que yo interactúo también puede tener conocimientos que yo no tengo. Se pueden haber personas que vivieron los años 60 que yo no viví y que pueden proveer perspectivas vitales acerca de ese periodo que yo no podría tener, ¿no? Entonces, para mí la educación por eso el diálogo es tan importante en el proceso educativo y cualquier tipo de éxitos que podamos tener es el resultado de cómo somos capaces de poder alentar la emergencia de estos conocimientos dentro de un público que puede ayudarnos a entender un problema o una obra o una idea de manera mucho más significativa. Es interesante cuando comentabas esa analogía como con el museo que tiene casi que evangelizar o transmitir una recta doctrina, ¿no? a sus visitantes. Pensaba que si hablamos de iglesia y de evangelizar, el MoMA sería algo así como el Vaticano, ¿no? Porque realmente ha sido quien ha sentado la doctrina de lo que es el arte moderno. Bueno, sí, teníamos, curiosamente tenemos... ¿no? Sí, en las conversaciones diarias con comisarios y el equipo en general hablábamos mucho de lo que se suele hablar, que es el canon modernista, ¿no? Que es el canon que construyó en gran medida Alfred Barr, que fue el primer director del Museo de Arte Moderno, quien genera una genealogía muy específica de lo que es el arte del siglo XX. Claro, esto lo está haciendo en 1929, cuando el siglo XX es con lo que es para nosotros ahora el siglo XXI, cuando no sabemos qué va a ser este siglo, ¿no? Todavía bien, ¿no? Y bueno, entonces genera esta genealogía de, comienza el arte moderno con el postimpresionismo, comienza con Cézanne y con Seurat y con Van Gogh, y luego pasamos al principio del cubismo, Picasso, Braque, Matisse, y estos son, digamos, como los santos, ¿no? de lo que va a ser la Biblia del modernismo, ¿verdad? Y luego tenemos a Duchamp, ¿no? otro gran santo, y todo esto se va presentando en una narrativa visual en las galerías que conforme uno va progresando va digamos, capturando lo que es esa historia, ¿no? Claro, hay un montón de problemas con esta noción de que estamos aquí sacralizando una historia en particular, entre otras cosas, que nos distancia de la realidad misma de lo que hablaba yo, porque el arte lo vemos de una manera tan distante, ¿no? Pero, como sabemos bien, este tipo de historias son historias relativas, porque claro, en MoMA, por ejemplo, en los años 30, 40, se veía al arte como algo primordialmente europeo, ¿no? Y primordialmente la escuela de París, ni siquiera de otros lugares, ¿no? Entonces, ni siquiera se prestaba demasiada atención a, digamos, Europa del Este, por ejemplo, ¿no? Se prestaba atención a Rusia y al constructivismo ruso, ¿no? Y Malevich y todo esto, ¿no? Pero fuera de ello era como bastante limitado, ¿no? Entonces, lo que ha tratado de hacer el museo en décadas subsiguientes y más recientemente es entender el modernismo como algo mucho más amplio, que ocurre en diferentes momentos, de diferentes maneras, en lugares como puede ser Asia o África o Latinoamérica, por supuesto, ¿no? Entonces, es esta revisión de esta noción canónica de ideas fijas que deben ser transmitidas que uno puede, a través de programación, tratar de cuestionar y amplificar. Me gustaría que nos hablaras, Pablo, de cómo ya como en la práctica de educador, en la práctica del trato diario con los públicos,
uno puede tomar ciertas decisiones o optar por ciertos dispositivos de trabajo, por ciertas formas de hacer, que precisamente impidan caer como en esa inercia que no conduce a mucho, ¿no? O sea, esa inercia un poco sacralizante o de un público más pasivo. No sé si, seguro que muchos de los que están conectados conocen tus Artoons, que son estos de pequeños cómics sobre el mundo del arte, que son maravillosos, pequeñas viñetas, ¿no? Tengo uno delante en el que es maravilloso, se ve unas cabecitas así de gente sentada como en un simposio y una mesa con 3 ponentes con sus micrófonos allí puestos y debajo hay una leyenda que dice: bienvenidos a este debate cuyo tema a nadie le importa, aunque aún así habéis venido solo para que os vean, ¿no? Es decir, como en una iglesia realmente, ¿no? ¿Cómo uno evita eso? Porque, no sé, tú, como dentro de los programas públicos, no has dejado de hacer simposios o has dejado de hacer cosas que pueden ser dispositivos más tradicionales, ¿no? Pero ¿hay maneras de impedir que el público se acomode en esa inercia? Mira, según yo, el problema principal o el desafío principal de lo que es, según yo, la gestión de públicos no es muy disimilar a lo que es la creación de arte en sí, que es, según yo, la relación entre contenido y formato. Para explicar, por décadas, mi principal problema o mi principal queja, digamos, es que la gente venía, me llegaba diciendo, bueno, yo quiero tener un simposio. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué? Bueno, ¿simposio de qué? ¿O para qué? O, pues no sé, pero quiero que sea importante y quiero que sea un simposio, ¿no? Es decir, era como, les importaba más la jerarquía, la importancia del formato, del contenido mismo, ¿no? Y esto lo vemos en la política, ¿no? Cuando un político construye un museo, puede estar vacío, el hospital puede estar vacío, pero lo importante es la oportunidad de estar enfrente del edificio declarando de que tú creaste eso, ¿no? Claro. Entonces, tenemos esta pequeña, esta tendencia de un poco de vanidad, de decir, bueno, yo hice esto, ¿no? Yo soy un artista famoso, no sé qué voy a hacer, pero bueno, voy a ser famoso, ¿no? Y bueno, entonces creo que, y bien, bueno, claro, esto es un extremo, pero la tendencia suele ser, bueno, yo hice una exposición sobre Picasso, pues vamos a hacer un simposio sobre Picasso. No importa que hayan habido 3.000 millones de simposios sobre Picasso, pero este va a ser el mío, entonces va a ser importante porque es mío, porque yo lo inventé, ¿no? Claro, mi objeción o mi interés siempre ha sido, bueno, entender qué es lo que estamos tratando de realizar aquí, cuál es de qué estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la pregunta que queremos investigar en esta conversación, en esta experiencia, ¿no? Y una vez que tenemos eso para comenzar, podemos ya construir un montón de cosas, ¿no? Y podemos también adaptar el formato al contenido. Y según yo, como artista, uno opera de la misma manera, ¿no? Es decir, si te obsesiona un tema en particular, tú lo exploras y a través de esa exploración del tema van saliendo maneras en las que tú puedes entender o pensar formas de realización de articular ese problema, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido vital poder partir de preguntas y no a través de formatos preconcebidos. Ahora, conectándolo con el tema de lo digital, quizá me estoy anticipando un poco a lo que vamos a hablar ahorita, pero otro problema que a mí siempre me ha interesado en el mundo de los museos es esta fijación con el espacio arquitectónico en las instituciones. Es decir, cuando uno construye un museo, también dice, bueno, aquí tenemos un auditorio, ¿no? Y aquí tenemos una sala donde tendremos programas. Ya de entrada estás generando esta preestructura que tiene que ser llenada, ¿no? Por un formato particular, que en el caso del auditorio suele ser la conferencia, ¿verdad? Entonces tienen que haber 100 personas, como las que mostraste, Rafael, los maniquíes sentados con las plantas, ahí sentados escuchando a la autoridad, ¿no? Entonces, de entrada nos estamos limitando a construir contenido ya predeterminado por el formato, es decir, estamos escribiendo una novela, pero tiene que tener 45 capítulos y tienen que ocurrir tal cosa en tal novela. Y eso, ya de entrada ya no puedes tener la libertad de
de reimaginar las cosas, ¿no? Y esa limitación con la que hemos vivido, como vivimos siempre dentro de los espacios, esa tiranía misma del espacio físico, curiosamente, de repente ha desaparecido. Y entonces estamos en un momento muy interesante, que es un poco aterrador, claro, que es cómo podemos reconstruir o reimaginar lo que es la programación y el diálogo con públicos cuando no tenemos ya estas estructuras, cuando no dependemos ya de esta plataforma o de esta estructura preestablecida que tenemos la misión de llenar. Uh-huh, uh-huh. ¿Y cómo fue in situ realmente, ¿no? Cuando tuvisteis que dar el paso en el museo realmente de decir, bueno, pues esto ha pasado, estamos cerrados, tenemos que reaccionar y seguir relacionándonos con nuestros públicos. ¿Cómo es ese paso de al final una carrera ya tan consolidada y con una serie de formas de hacer y de principios que la estructuran, ¿no? Como nos estabas explicando, pero que al final está muy ligada a lo presencial y de pronto tienes que dar ese paso un poco obligado, entiendo, ¿no? En esta fase final de tu trabajo en el MoMA. ¿Se vivió como una cosa traumática o no? ¿O hasta cierto punto liberador, en cierto sentido? Pues mira, comenzando por los desafíos, ¿no? Claro, uno como educador tiene un tipo de formación muy particular. Claro, nosotros estamos acostumbrados a estar con el público de manera, bueno, de cara a cara, en persona. Y bueno, yo entrenaba a mi equipo para hacer precisamente eso. Y de hecho teníamos un espacio que nos costó un año construir, que estaba específicamente diseñado para que el público entrara desde el museo y participara en una serie de actividades completamente voluntarias, ¿no? Pero todo estaba predicado desde el punto de vista de que teníamos una persona física con quien interactuar, ¿no? Claro. Y de repente todo eso termina, ¿no? Entonces tenemos que aprender una manera completamente nueva de enseñar, ¿verdad? Uh-huh. Por otra parte, como te comenté en otra ocasión, hace 10 años habíamos comenzado una iniciativa digital, tratando de ofrecer clases de arte, cursos de educación informal, no sé, para alguien que se quiera matricular en la universidad, sino algo completamente externo a eso, independiente. Y bueno, es algo que habíamos hecho en persona por muchos años. Es decir, yo cuando entré al MoMA hace 13 años, ya había cursos de introducción al arte contemporáneo, de introducción al grabado, introducción no sé, al cubismo, lo que sea, ¿no? Hicimos ese cambio a lo digital, comenzando con una serie de cursos también introductorios, sin saber bien cómo iba a funcionar el tema, ¿no? De inmediato nos dimos cuenta que la matriculación era muchísimo mayor de lo que nosotros jamás habríamos anticipado. O sea, las clases que yo organizaba tenían 20 personas, ¿no? Uh-huh. Y de repente cuando vimos la matriculación de estas clases, vimos que habían 10,000 personas metidas en la clase, ¿no? Claro, personas, no solo gente que vivían en Nueva York, ¿no? Sino gente que vivían en China, en Brasil, en México, en España, en donde fuera, ¿no? Y así como gente que también vivía enfrente del museo, pero que por alguna razón u otra no podían asistir en persona a un curso, ¿no? Esto fue el comienzo de esta iniciativa digital que, bueno, pueden checar hoy en día en la página del MoMA los cursos que el museo ofrece. Ahora el museo está en colaboración con Coursera, que es una organización que ofrece cursos gratuitos que se llaman MOOCs, Massive Open Registration Courses, ¿no? Y claro, este hecho volvió la participación digital junto con la pandemia un crecimiento exponencial. Es decir, se nos disparó el registro, la matriculación de estos cursos casi al 1000%. Es decir, ahora tenemos como 1 millón de estudiantes que han tomado cursos a través de Coursera. Entonces, claro, y habla un poco del momento que estamos viviendo. Obviamente ahora todos estamos encerrados en nuestros departamentos
y bueno, pues tenemos que buscar ventanas al mundo, ¿no? De como sea, ¿no? Y creo que esto fue una conexión interesante, un intercruce interesante con la realidad. Pero bueno, más que nada, esto creo que ilustra el momento clave que estamos cruzando, en el que quizá nos proporciona la oportunidad de repensar lo que es la programación del museo y lo que es importante de ese diálogo. En lo personal, yo, bueno, quizá esto es un poco controvertido, pero a mí a lo largo de mi carrera en museos me comenzó a interesar, y como artista también, me comenzó a interesar menos y menos el objeto mismo. Y yo sentía, comenzando ya hace, pues también hace una década, que existía una tiranía de dependencia del objeto, de estar enfrente del objeto para tener una conversación, ¿no? Yo comencé a hacer una serie de conversaciones que se llamaban agoras en el jardín del museo, que era fuera de las galerías, porque lo que me interesaba era tratar temas un poco más amplios. Sentía que la obra en sí, cuando era el centro del enfoque de una conversación, nos limitaba un poco. Me interesaba más hablar acerca de preguntas más amplias acerca del arte y utilizar la experiencia que el público había tenido dentro de las galerías para hablar acerca de ese tema. Por ejemplo, yo ponía la pregunta de si el arte debería de preservarse para siempre, ¿no? O, o si, o sea, cuáles son los límites de qué tan controvertida una obra debe de ser, ¿no? ¿Cuáles son los límites éticos del arte? Eran preguntas que yo ponía un poco inspiradas en el método de lo que hoy se llama el Sócrates Café. Una estrategia o no sé, una tradición que comenzó un filósofo francés en París, en el que se sentaba en un café con estudiantes o amigos y ponía una sencilla pregunta, una sola pregunta, completamente abierta. Tenía que ser una pregunta como, si vale la pena vivir, sí o no, ¿no? Y bueno, son preguntas que uno puede de repente contestar sí o no, pero claro, siempre hay algo más allá, ¿no? Que dispara un diálogo muy interesante sobre lo que es, en este caso, el significado de la vida o qué es lo que convierte una vida, qué es lo que hace que queramos vivir, ¿no? En fin, ese tipo de preguntas abiertas a mí me interesaban mucho y a lo que voy es que este tipo de estrategias se pueden aplicar perfectamente al mundo digital. Es decir, no tenemos que estar dentro de un edificio o enfrente de una obra misma para hablar acerca de ella, ¿no? O hablar de la misma manera. Entonces, de ahí que, bueno, regreso un poco a lo que hablaba de la tiranía de la arquitectura y los formatos, y cómo este momento tan, pues no sé, tan inesperado y tan preocupante, digamos, y tan deprimente en muchos sentidos, también creo se puede mirar de una manera muy positiva, para ayudarnos a repensar qué es lo que estamos haciendo cuando estamos tratando de trabajar con públicos. Sí, es una perspectiva muy interesante ver cómo de algún modo tiene también eso, algo de liberador. O sea, siempre suele enfocarse como esta idea de que estamos encerrados en las pantallas, ¿no? La idea del encierro, la idea de... y sin embargo, es verdad que en cuanto a los públicos, pues en cierto sentido nos libera del fetiche, ¿no? El fetiche de la obra, el fetiche de la gran escalinata de mármol del museo, ¿no? Del marco arquitectónico y estructural, que muchas veces acaba condicionando nuestra relación y los contenidos, ¿no? Pero es verdad que también antes insistías en esta idea de que el arte la concibes como una experiencia social. Y claro, precisamente ahora es esa condición de lo social y el vínculo que nos une unos a otros lo que está siendo como radicalmente transformado, ¿no? Por todo esto, porque de pronto esto mismo que estamos haciendo aquí, pues normalmente lo haríamos en un lugar donde puede ser un auditorio imponente que marca un determinado tipo de relación, pero a la vez pues podríamos, no sé, rozarnos los cuerpos, aunque sea, o al entrar o al salir tomar un café o algo así, ¿no? Y sin embargo aquí somos como entes atomizados que nos reunimos en la pantalla, ¿no? Entonces, no sé, no sé cómo ves
esa capacidad de las nuevas formas digitales para transformar esa experiencia social del arte, ¿no? Por un lado, quizá de forma liberadora, pero por otro lado, quizá con sus propios riesgos, porque también a veces la generación de conflicto y de ciertas, sí, de ciertas conflictividades en lo digital, pues puede degenerar en una polarización incluso más agresiva de la que se daría en físico, ¿no? No sé. Bueno, dos cosas que quisiera decir. Primero, yo como artista, como educador, sí me parece que es importante estar muy alerta, primero, ante lo que el público te está diciendo, lo que están escuchando, lo que no están escuchando, ¿no? Sí, creo que lo que te vuelve, digamos, que exitoso como educador es tu capacidad de poder conectarte con el público, entender cuáles son los momentos en los que los estás perdiendo, que se te están yendo, ¿no? Y creo que existe mucho la tendencia de constantemente estar tratando de satisfacer al público, darles lo que ellos esperan que les des, ¿no? En mi caso en los museos era, bueno, solo cuéntame la historia, solo dime qué es, dime el periodo, el artista, cuánto cuesta, y aquí es como si yo les diera una hamburguesa de McDonald's, ¿no? Dame la hamburguesa, ¿no? Y claro, bueno, yo les puedo dar esa hamburguesa asquerosa, te la comes y crees que aprendiste algo, pero no aprendiste nada, ¿no? Yeah. Mi misión como artista o como educador es poco ayudarlos a cuestionarse que esos son los modelos de conocimiento que ellos están buscando. Es decir, sí, existen estos datos, pero el arte no es datos. El arte no son los ingredientes en la caja de cereal, ¿sabes? De un producto. Es algo mucho más complejo. Y mi misión, creo, es tratar de retar un poco al público para pensar cosas que no pueden ser tan cómodas a veces. Es un poco incomodar, ¿no? Pero tampoco incomodar al punto en el que el público dice, bueno, esto lo detesto, no lo quiero, me voy, ¿no? No quiero saber más del tema. Sino ayudarles a llegar a ese momento en el que puedan entender que sus intereses y sus ideas son validadas, reciben cierto tipo de validación, que estamos entendiendo de dónde provienen esos intereses, esas preguntas, pero que a la vez hay algo mucho más complejo más allá de aquello. Es decir, que no solo es, bueno, esto me gusta o no me gusta. Bueno, hay un poco más complejo. Es como decir, bueno, esto no es arte. Bueno, pongamos eso aparte, no importa si es arte, pero ¿de qué trata esto, ¿no? Entonces, mostrarles que es un poco más complejo de lo que ellos podrían creer, ¿no? Lo otro que te iba a decir es que, como en el medio, como en cualquier otra cosa, tenemos también otra tendencia, que es en caer en recetas, en patrones, en convenciones, ¿no? Que pueden funcionarnos por un tiempo, pero que mientras más las repites y mientras más las vas utilizando, se vuelven más como menos interesantes, más aburridas, pierdes el interés. Entonces creo que uno de los problemas principales que tenemos en el oficio mismo de educar es el creer que hay una manera de hacer las cosas que se tiene que aplicar a todo, ¿no? Entonces, después de un rato de utilizarlo, pues ya no funciona nunca, ¿no? Estamos como inmunes a ese sistema, ¿no? Y claro, eso es lo que vuelve a la práctica misma de educación particularmente interesante y difícil. O sea, no es nada fácil. Es constantemente estar alerta a esos patrones que se suelen repetir y cómo podemos reactivar o ayudarnos a repensar las cosas, ¿no? Incluso una conversación en Zoom o en Hangouts, o sea, ¿qué formato podría tener que ser un poquito distinto, ¿no? ¿Cómo podemos comenzar de manera diferente? ¿Cómo estructuras una conversación de manera en que no sea siempre la misma cosa todo el tiempo, ¿no? Y eso te ayuda a mantener el interés de un público, a hacerlos pensar que, bueno, esto no es la típica conversación, la típica experiencia que yo pensaba que iba a tener, pero hay algo como diferente y memorable acerca de esa experiencia. Y ese aspecto memorable es quizá lo crucial con lo que está tratando de conseguir, que puede resultar en una experiencia educativa importante.
Sí, 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 definitivamente, muy interesante. Me estaba acordando de lo que comentabas antes, antes de que comenzásemos, de una de tus últimas experiencias ya en tu obra artística, en realidad, que precisamente entronca muy bien con esto, yo creo, ¿no? Y que puede dar también ideas, aunque en tu caso es una pieza como artista, pero que puede dar también muchas ideas desde la gestión de públicos, ¿no? Porque tiene algo de esto de, a la vez es algo reconfortante con el público, pero que le reta, y a la vez es algo, un formato muy poco convencional, ¿no? Que eran estos telegramas de los que nos hablabas antes. No sé si puedes hablarnos un poco de ese proyecto, porque es muy divertido. Por supuesto. Sí, mira, bueno, digamos que a principios de la pandemia, o más hasta hacia abril de la pandemia, que bueno, era cuando estaba más fuerte aquí en Estados Unidos. Bueno, ahora está regresando desafortunadamente. Pero bueno, estábamos en un momento terrible. De hecho, yo tuve COVID a finales de marzo y estuve fatal. Me recuperé y bueno, me siento muy afortunado, pero fue una experiencia terrible. Estaba yo en conversaciones con un comisario, colega que vive dirige una organización en Los Ángeles y estamos pensando cómo podríamos insertar el arte de interacción social, lo que llamamos aquí Socially Engaged Art, en este momento, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer un tipo de proyecto, de un tipo de disciplina que depende totalmente de la presencia física para ayudar a la gente, ¿no? A sobrellevar este momento. Y bueno, yo sugerí este proyecto que siempre quería hacer, que era un servicio de telegramas cantados. A mí me interesa mucho la historia, me interesa los formatos extraños. Y bueno, me interesa, y bueno, tengo cierto entrenamiento como cantante. Y siempre me fascinó el hecho de que en la era de la depresión, en los años 30, la compañía Western Union, que entregaba telegramas, y bueno, y el teléfono ya era una novedad todavía, se les ocurrió que sería interesante hacer telegramas cantados, ¿no? Entonces tú podías contratar a un cantante, un actor de Western Union y darle un mensaje para un pariente, amigo, quien fuera, y que le llamara a la persona para cantarle el telegrama, ¿no? Entonces pensamos que sería bueno hacer un servicio gratuito de telegramas cantados para cualquier persona en el mundo por Zoom, ¿no? Y bueno, la respuesta fue impresionante. O sea, yo estuve trabajando 2 meses, todas las noches, conectándome por Zoom, vestido de telegrafista, enviándole mensajes, bueno, cantándole a gente en Turquía, en China, en Nueva Zelanda, en Alemania, bueno, en serio, en todo el planeta, cantándoles canciones bueno, que yo me sé, bueno, que más o menos trataba de cantar, cantaba ópera italiana, les pude cantar la bohème, o les cantaba una canción ranchera mexicana, o cantaba, no sé, un pedacito de una zarzuela, o cantaba una canción de Frank Sinatra, y la gente, bueno, le cantaban, bueno, había varias peticiones bastante comunes. Y bueno, fue un proyecto que fue muy interesante porque fue algo obviamente totalmente digital y una conexión muy inesperada con público, con gente que yo jamás volveré a ver en la vida, ¿no? Es decir, me conectaba yo, bueno, yo un perfecto no, desconocido, conectándome con una señora en Italia, que es la abuelita de alguien, que acaba de cumplir 100 años, y le canto una canción y bueno, la veo llorar, ¿no? Y bueno, fue bien hermoso y curioso el poder trabajar como mensajero para conectar a 2 personas, que lo importante es la conexión que estas personas tienen, ¿no? No era tanto la calidad estética de mi cantar, que bueno, no es la gran cosa, sino era como decimos siempre, bueno, es el motivo, es la idea, ¿no? Es la intención lo que cuenta, ¿no? Y acabo en el chat de poner un pequeño video que Western Union realizó sobre el proyecto. De hecho, Western Union nos llamó y nos asustó porque pensamos que nos iban a demandar, ¿no? Claro. Porque, bueno, pensé que estaban furiosos de que nos habíamos robado su idea, ¿no? Y bueno, pero no, al contrario, querían patrocinarlo y al final, bueno, fue muy hermoso que nos ayudaron a apoyar el proyecto, ¿no? Y a promoverlo. Qué bonito. Pero bueno, ese es el tema de los telegramas.
Qué bonito. Bueno, la verdad que es una imagen imbatible, imaginarte de telegrafista de los años 20, de noche, canciones a gente en Indochina. Entonces, creo que lo vamos a dejar ahí, porque además, más allá de lo que tiene de cómico y de broma, pero realmente sintetiza muy bien mucho del espíritu, del trato con los públicos que has ido desgranando en tu propia trayectoria como educador y como artista, ¿no? O sea, esa búsqueda de conexiones inesperadas y memorables con el público, que son como a modo de iluminaciones que el arte nos puede dar, pero sí buscamos ciertos cauces y propiciamos ciertas situaciones determinadas, ¿no? Así que creo que esa es una imagen muy bonita con la que dejar la charla. Y si os parece, Rafa, podemos quizá dar algo de paso a alguna pregunta, porque no querría, ya son las 7, no querría monopolizar aquí solo la conversación, y seguro que hay preguntas que pueden surgir en el chat o de viva voz en las cámaras. Sí, mira, yo quería lanzar una pregunta que cuando empezamos a ver quién podía ser una persona muy importante, al final quedamos que era Pablo. Empezamos a curiosear todo el tema, obviamente, de las audiencias digitales y algo que tú ya has mencionado, pero yo soy muy curioso, perdón. Nos pareció súper curioso todo lo que se había hecho durante el encierro que sufrimos a nivel internacional de las clases de arte contemporáneo dentro del canal de YouTube, de cómo poder explicar cosas con objetos caseros, cómo poder hacerte contemporáneo. Es decir, y te lanzaría esa primera pregunta, es decir, ¿a quién se le ocurrió la idea y cómo se monta todo eso? De, oye, vamos a hacer arte contemporáneo, vamos a buscar cosas en tu casa que se puedan hacerlo y cómo le surgió. Y otra pregunta que a mí me hizo mucha... Yo soy fan de Coursera y he hecho algún curso en Coursera. Entre ellos, viéndolo de... Porque investigamos el famoso MoMA Learning y cómo de ahí se derivó a Coursera. Y a mí me hizo una pregunta que necesito que me la respondas si puedes. Es ¿por qué dentro de los cursos se especializó uno en chino? En el sentido de todos ellos, es decir, que a lo mejor teníais muchos datos a nivel de visualizaciones o tal, de cómo se podía hacer. Eso, ahí lanzo yo dos primeras preguntas. Bueno, en términos de la pregunta de China era muy evidente, pero bueno, notamos que bueno, había millones y millones de personas en China que estaban interesados en cursos, ¿no? Y entonces vimos que existía, digamos, la necesidad y el deseo de tomar un curso, ¿no? En mandarín. Entonces, de ahí que esto se tradujera al mandarín. Entonces, bueno, eso fue una decisión muy específica de, bueno, a través de hacer diferentes encuestas y estudios, darnos cuenta que, bueno, hay 1.000 millones de chinos y hablantes del mandarín era como lógico tratar de hacer un curso en ese idioma. Algo que creo que no ha ocurrido todavía es traducir un curso al español, pero creo que eso será el siguiente paso, obviamente, ¿no? Que claro, en Latinoamérica también y en España hay un interés enorme por este tipo de material y claro, el poder hacerlo en español era como muy lógico, ¿no? Pero el otro, en términos de YouTube, una cosa que quizá, bueno, que esto me acordaste, es que cuando comenzó la pandemia, nosotros tenemos como mencioné, este espacio que se llama Creativity Lab, ¿no? El espacio físico donde la gente venía a hacer experiencias de taller y demás. Y bueno, pues estábamos todos encerrados en nuestras casas y cada vez que hacemos un video, y bueno, teníamos que contratar a un videógrafo y editor, en fin, era tan caro y tan costoso y tan complejo que, bueno, nunca lo podíamos hacer, ¿no? Porque no existía el presupuesto, no era demasiado complejo. Pero bueno, de repente estamos todos encerrados en nuestras casas y tenemos que hacer videos usando nuestro teléfono, ¿no? Porque dijimos, no, tenemos que hacer una versión de nuestras iniciativas, pero ya, ¿no? O sea, la semana que viene, ¿no? Entonces inventamos una cosa que se llama Creativity Lab at Home, que puedes todavía consultar en MoMA. Y básicamente son videos de nosotros en nuestras casas haciendo pequeñas actividades que nosotros mismos inventamos. Yo hice una actividad de dibujo siguiendo el movimiento de un pez que yo tenía, la mascota de mi hija, pues, y hablando de Paul Klee y la metodología del Bauhaus y cómo él tenía como metodologías similares, ¿no? Utilizar el movimiento de un objeto y seguirlo con la mano, ¿no? Dibujando en el papel. Y cosas súper sencillas que se pueden hacer en cualquier lugar, solo necesitas una hoja de papel y ya, ¿no? Y un lápiz y punto, ¿no?
Y bueno, y fue francamente muy liberador el poder trabajar de esa manera, ¿no? Es decir, simplemente, bueno, vamos a hacer una actividad súper sencilla, en 2 minutos te la voy a contar y ya, ¿no? De cierta manera fue maravilloso poder no depender de ese deseo de la producción de video que la que dependíamos, ¿no? Genial. Creo que hay que un compañero. Tenemos algunas preguntas. La verdad, creo que una pregunta también del equipo, mientras que el resto podéis preguntar por el chat sin ningún tipo de problema, que todavía nos hemos pasado 4 minutos, vamos a estar como 5 minutitos más, que siempre... creo que Carlos quería preguntarte algo. Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por todas las cosas que nos has estado comentando. Pero ha habido un momento en el cual pues, estás señalando cómo el arte pues, realmente es una experiencia social. Y yo desde luego también lo pienso, pero por otro lado, muchas veces está, con todo esto que está sucediendo, que estamos volcándonos tanto en lo digital, también siento que hay mucha soledad también en lo digital en algunas circunstancias y que a veces pues me resulta muy difícil estar casando ambas vertientes, porque sí que es cierto que lo digital favorece cierto tipo de interacciones, pero también deja fuera a muchas otras personas y también hay pues ciertas carencias. Me gustaría saber pues si tú has sentido alguna, a lo mejor quizás también estas tensiones entre ambos conceptos, ¿no? Entre experiencia y digitalización, o lo has vivido de una manera pues más natural. Sí, no, bueno, completamente de acuerdo. Es decir, sí, si bien bueno, es una maravilla tener Zoom y tener ese tipo de conversaciones. Yo suelo pensar que, bueno, si la pandemia hubiera ocurrido hace 15 años, quizá no podríamos hacer nada de esto, ¿no? Sería mucho más drástico. Pero claro, uno extraña lo físico, ¿no? Extraña tocar las cosas, tocar la realidad, utilizar los otros sentidos, ¿no? Y claro, no, es muy común estar completamente ya muerto por Zoom, o sea, no poder hacer una llamada por Zoom más. Creo que hay proyectos interesantes de artistas que vale la pena explorarlos, ¿no? Que están tratando de insertar la experiencia física de nuevo, complementando la experiencia virtual. Es decir, no sé, invitar a gente a cocinar juntos, ¿no? Cada quien en su cocina cocinando algo, ¿no? O utilizar el correo y enviar cartas comunes y corrientes, como se solían hacer antes de lo virtual. En fin, hay como diferentes tipos de estrategias que nos pueden ayudarnos a reconectar con el mundo físico o hacer cosas al aire libre también, ¿no? Entonces creo que estamos viviendo un momento, sí, muy, muy complejo y difícil, pero que está también generando, no sé, ideas bastante interesantes. Justo me acabo de enterar esto fue creo que en Portland, en Oregon, un individuo decidió abrir un campo de boliche. Sí, lo llaman ustedes boliche, ¿no? En España, ¿no? Es un tráiler. Sí. Sí, bueno. No sé, los boliches, yo pensaba que eran como un local, ¿no? No, bueno, ya el boliche, ¿sabes lo que es el boliche? En el juego del boliche, cuando tiras la pelota y tiras los pinos, ¿no? En fin, armó un espacio dentro de un tráiler. Entonces él se la pasa manejando por la ciudad y la gente entra al tráiler a jugar boliche, ¿no? Y es genial porque, bueno, decide, digamos, llevar la experiencia al público. En México, bueno, y también en Los Ángeles, curiosamente, que justo fue el 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen de Guadalupe. Es un día muy importantísimo para México, todos los mexicanos. La Virgen de Guadalupe es la madre, la santa de México. Decidieron bueno, como es imposible congregarse en la iglesia para adorar a la Virgen, decidieron montar a la Virgen en una camioneta y ir a las casas de las personas a que la Virgen las visitara a ellos, ¿no?
y bueno, para la gente eso fue una experiencia increíble, ¿no? El poder de repente, en vez de que tú hagas el peregrinaje a la iglesia, o a la basílica o lo que sea, la Virgen viene a visitarte a ti, ¿no? Entonces, es algo bastante hermoso, pues artístico, yo creo, es un gesto, un happening, así, ¿no? Que bueno, que es como indicativo del deseo que tenemos realmente de realmente conectarnos, ¿no? Aunque sea de estas maneras, tan curiosas. Y bueno, y creo que en el futuro vamos a mantener ciertas tradiciones que han surgido en estos momentos tan extraños, porque son ideas pues bastante interesantes que vale la pena, digamos, mantener. Qué bueno. Creo que Eloísa Pérez nos está pidiendo paso, o sea que ha levantado la mano. Muchas gracias, Pablo. Estoy encantada de escucharte y quería hacerte una pregunta. ¿Hasta qué punto crees tú que los programas públicos y las actividades para los públicos han perpetuado las malas exposiciones, los malos museos? Han sido el colaborador necesario, han sido la coartada, ¿no? Que han dado oxígeno, pero por una parte, eso por un lado. Y por otra parte, sería también si crees que puede haber malas exposiciones, malos museos con buenos programas públicos. O puede haber programas inclusivos, participativos, en exposiciones excluyentes, elitistas, poco participativas, como muchas veces vemos. Bueno, mira, no sé si estoy malinterpretando tu pregunta, pero que yo sepa, no creo que haya habido ninguna organización que haya puesto un programa público antes de una exposición, o bueno, haber priorizado un programa público en una exposición. Creo que el problema que sufrimos siempre es que la educación siempre se ve a través de la institución de manera secundaria. O sea, que nosotros como educadores siempre se nos trata como somos como el servicio, ¿no? Los que venimos a arreglar los problemas que presenta una exposición. Y eso a mí siempre me causó pues bastantes conflictos, ¿no? Es decir, cuando un curador me decía, bueno, hice una exposición que tiene un aspecto un poco colonialista, pero quizá tú puedes hacer un programa anticolonialista para que la exposición funcione mejor, ¿no? Es como si yo fuera el doctor que está tratando de arreglar al enfermo, ¿no? De manera que, bueno, claro, eso nunca es una buena idea. Pero a la vez, yo creo firmemente que no hay mala exposición para programación. Es decir, no importa cuál sea la idea, si la idea es problemática o difícil, creo que todo es un buen principio para pensar en un diálogo interesante, ¿no? O sea, básicamente no hay tema, según yo, no hay tema demasiado aburrido, no hay tema, o sea, no hay exposición que sea demasiado mala. De hecho, a mí me encantan las exposiciones malas. Me parece que hay mucho de qué aprender de los proyectos que son problemáticos, ¿no? Y claro, bueno, yo ahora como profesor en Escuela de Arte, me fascinan los proyectos problemáticos, me fascinan los proyectos que tienen toda clase de líos, porque eso te permite empezar a percibir cuáles son las problemáticas que se pueden abordar de manera efectiva a través de una conversación. Pues últimas preguntas que tenemos aquí. Íñigo Ayala dice una reflexión bastante interesante. Buenas tardes. Para llevar a cabo estas acciones o cualquiera, contaréis con la ayuda plena de la dirección. Muchas veces es el principal obstáculo. Y eso es verdad, ¿no? En el sentido de que a lo mejor quizá las direcciones de espacios culturales o museos les resulta un poco raro empezar a digitalizar o a tener visitantes digitales. ¿Tú, en tu experiencia, has tenido algún momento, algún tipo de problema o de, bueno, vamos a pausarlo, no vamos a digitalizar tanto? ¿O cómo fue esa relación con la dirección? Bueno, lo que me ha tocado vivir en conversaciones como esta, por ejemplo, es que de repente nadie se aparece, ¿no? Yo recuerdo que yo participé en una mesa redonda hace, no sé, unos 5 meses, en un espacio, no diré el nombre porque no quiero que se sientan mal, pero bueno, yo entré a la conversación y solo estábamos los de la conversación, ¿no?
Había una persona, un solo participante, y bueno, y yo me quedé un poco complejo. Bueno, creo que no ha comenzado el programa, pero el programa ya había comenzado y no había absolutamente nadie. Entonces lo grabaron y dijeron que lo iban a diseminar. Y claro, bueno, era un poco esta mentalidad de que, bueno, solamente porque estamos haciendo un proyecto, un evento digital, van a venir todos, ¿no? Y pues eso es como una exposición, o sea, no porque hagas la exposición la gente va a venir, ¿no? Entonces hay que pensar las cosas un poco bien. Pero algo que sí me parece muy importante es nuestra habilidad y capacidad de hacer, de evaluar lo que estamos haciendo, ¿no? Que es un proceso que me parece como absolutamente crucial de cualquier proyecto que uno haga, es tratar de encontrar, bueno, de hacer una evaluación con el público, haciendo encuestas, preguntándole al público qué opinó, qué le parece la experiencia en la que participaron, para poder entender cómo uno puede realizar experiencias de una manera mucho más efectiva. O sea, quizá el problema no era de que quizá nadie vio el anuncio, quizá era la hora, quizá era que entraba en conflicto con otra cosa que mucha gente estaba participando. Y también implica mucho entender bien quién es tu público, ¿no? O sea, qué es lo que motiva a ese público a participar, ¿no? O sea, es la participación de una persona en particular, es el tema, ¿será que el tema no es tan urgente o tan interesante? ¿Será que no se presentó de una manera muy efectiva? En fin, hay miles de cosas que uno puede aprender a través de esos problemas que pueden conllevar a luego producir algo mucho más exitoso. Y ya creo que por último una reflexión, yo creo que para cerrar. Tú, ante lo que viene, que es obviamente ese público digital o esa audiencia digital, ¿cuál sería una reflexión para ti si cualquiera de las personas que están aquí, que se dedican muchas al arte, pero también muchas al teatro o literatura, si te pidieran un consejo o una frase o algo que dijeras, oye, voy a apostar por el público digital, por las audiencias digitales, ¿qué consejo, qué frase le podrías decir en plan de, ten en cuenta esto? Buena pregunta. Yo diría, préstale atención a todo lo que está ocurriendo alrededor tuyo. Piensa qué es lo que falta, a lo que tú podrías aportar algo diferente y cómo lo harías a tu manera. Dado que lo estás haciendo desde tu casa, cómo se hacen las cosas en tu casa, hazlo. ¿Cuál es la manera más personal y más íntima en que podrías realizar esa actividad que solo tú podrías realizarla? Según yo, esa es la clave. Es decir, reconocer que es realmente algo que, a fin de cuentas, somos nosotros mismos los que estamos. Bueno, es nuestra vida que estamos poniendo ahí, nuestras experiencias, y eso es quizá lo más valioso y es lo que nos vuelve más, bueno, únicos como individuos, como educadores, como programadores. Muchísimas gracias. Pues por preguntas, si Jaime quiere añadir algo más para... No, gracias, Rafa. Ya, por mi parte, dar las gracias simplemente de que contaseis conmigo para esta conversación. Ha sido un auténtico placer conversar con Pablo y ya si queréis podemos ir cerrando. Sí. Ahora, queremos deciros una cosa a todas las personas que habéis asistido por parte de mi compañero Carlos. Sí. Pues nosotros, pues, como todos estos espacios de museos, teatros, estas instituciones culturales que tienen que estar preguntando a sus públicos, pues en esta ocasión vosotros habéis sido nuestro público y nos gustaría saber un poquito más sobre qué os ha parecido la sesión. Al fin y al cabo, nosotros estamos empezando a andar con todo este proyecto y queremos conocer vuestras ideas y vuestras opiniones, no solamente sobre cómo se ha desarrollado un poquito esta charla, sino también sobre cómo os gustaría que fuesen las cosas un poco en el futuro. Cuáles son vuestras necesidades y demás. Es por eso que os estaremos mandando, en unos minutillos, un breve formulario, tardaréis 2 minutitos en rellenarlo, en el que nos ayudaría mucho que nos lo rellenaseis y, desde luego, poder estar disfrutando de otros ratos mejores, pues como el que acabamos de pasar. Así que, pues eso, muchísimas gracias de antemano por vuestro tiempo y por vuestra colaboración y espero que nos vemos muy, muy prontito. Muchas gracias a todos ustedes. Fue un placer poder conversar con todos. Muchísimas gracias, Pablo, por atender nuestra llamada. Muchísimas gracias. Y nos vemos pronto. Espero que todos. Espero. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, adiós.
Bueno, Pablo, muy bien, pues bueno, creo ya. pues cerramos entonces. Muchísimas gracias. Ha sido un gustazo. He estado muy cómodo y ha sido un placer, la verdad. Gracias por la invitación. Fue muy interesante y bueno, creo que surgieron. Me encantó la conversación. Bueno, pues nada. Bien. Bueno, Espero que haya ocasiones también en el futuro. Muchísima suerte ahí en The New School. Gracias. Y bueno, espero sigamos en contacto. ¿Ok? Genial. Muy bien. Ok. Hasta luego, Jaime. Cuídate. Buen día. Chao. Bye.